Bueno, doctora, en un principio, bienvenido a General Pinedo. ¿Qué tal, cómo estás en esta primera jornada que se lleva adelante con un título o un eslogan muy especial, Derribando Barreras? Totalmente. Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, sí, muy feliz de estar acá en Pinedo, que quiero agradecer la invitación porque uno de los objetivos de Derribar Barreras es justamente actualizar e informar a las personas acerca de esta condición que se llama autismo para poder diseñar estrategias en la sociedad, en las escuelas y en las familias para cómo mejorar la vida una vez que alguien tiene sospecha o recibe un diagnóstico, que muchas veces es algo que entristece a las personas, pero saber de que con esas estrategias uno siempre puede tener una calidad de vida plena y que la persona con cualquier tipo de discapacidad o diversidad tiene derecho, ¿sí?, a vivir su vida feliz, a estudiar donde quiere, a hacer la actividad recreativa, ¿sí?, a ejercer sus derechos. Doctora, ¿cuándo nos damos cuenta que nuestro hijo nació con autismo? Bueno, ya no se dice más que nació con autismo, porque a medida que uno va avanzando en la vida, se pueden ir a veces hasta disminuyendo algunas características que generaron una dificultad al inicio y aparecer otras. Uno no es que nace con el diagnóstico porque no se identifica al nacimiento, se identifican las expresiones y las características de autismo a medida que la persona se va desarrollando. Pero ya su cerebro viene con una información neurobiológica, porque hasta ahora se sostiene esa información tan importante que se expresa más adelante. Y en general se da en los primeros años de vida. Se puede hacer de manera muy temprana, pero el diagnóstico en algunas personas se puede dar inclusive hasta en la adultez. O nunca, y vivir una vida feliz igual. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bien, lo que hay es el inicio, en los primeros años, una dificultad para la comunicación social. No siempre es la persona que habla la que se comunica, porque lo que hablamos es cuán funcional es la comunicación. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, vos me haces con el gesto, con la cabeza así, entonces me das la pauta de que yo siga hablando. Y esto se da por tu expresión corporal y porque yo estoy atendiendo e interpretando cuáles son tus gestos, tus recursos no verbales para continuar esta interacción. En las personas con autismo, en algunas de estas características de la comunicación hay dificultad. Entonces hay un compromiso para continuar esta interacción social. Asociado a un comportamiento, se habla, muy restringido o muy repetitivo, que se demuestra también en el lenguaje, se demuestra en algunos comportamientos como por ejemplo manierismos que interfieren en el día a día y por ejemplo en el juego. No hay una evolución en el juego y se concentran solamente en una actividad repetitiva. Esas son las principales características que tengo que tener en cuenta para pensar o sospechar de que podría estar bajo esta sombrilla diagnóstica. Pero el diagnóstico no queda ahí, siempre hay que evaluar otros aspectos de la persona y principalmente es cómo es su funcionalidad en el día a día. La persona tenemos esta capacidad de ser prácticos, de adaptarnos, de poder llevar a cabo en el día a día las funciones que tenemos y muchas veces las personas con autismo tienen alguna dificultad en ese aspecto, como por ejemplo el sentarme a comer, en lograr la permanencia, en atender para aprender, en organizar mi cuaderno para la escuela. Esos son aspectos que, si bien no son características puntuales del autismo, pero que se tienen que tener en cuenta porque van a ser tomadas en cuenta más adelante para la intervención terapéutica. En los últimos años, cada vez nos encontramos con más casos de niños con esta condición. Esto siempre existió, pero ¿por qué ahora recién nos estamos dando cuenta? Bien, la verdad que la prevalencia de las cifras que salieron hace un mes y medio, la prevalencia es de 1 en 38.
Entonces, antes se sostenía un montón que era la mejor evaluación diagnóstica, personas que a veces estaban diagnosticados con retraso madurativo, se redireccionó el diagnóstico, pero cada vez se piensa más en que las cuestiones ambientales, el ambiente, el contexto, tiene mucho que ver. Entonces, esas investigaciones siempre están, pero es alarmante la prevalencia. En realidad, alarmante es una manera de decir para que todos prestemos atención a esta condición, porque al tener en cuenta que cada 38 personas una puede tener algunas características, nos compete a todos. Nos compete a todos, porque sí o sí vamos a conocer a alguien, o nos va a tocar, o alguien cercano en la familia, o el hijo de un amigo, o el compañero de mi hijo en la escuela. Entonces, sí o sí tengo que estar como sociedad, independientemente de una dificultad o no que tenga, para que el contexto sea mejor para las personas, depende qué dificultad tenga. Doctora, en estos últimos años también se habla mucho de inclusión, entre ello inclusión educativa. ¿Usted qué recomienda o cuál es su punto de vista? ¿El niño en la escuela primaria o en la escuela especial? Bueno, acá no es sobre opiniones. Acá lo que se habla, porque hay una ley de educación, la resolución 311, es que una persona, independientemente de la dificultad que tenga, tiene que estar incluida en lo posible en una escuela común y ahí determinar si requiere algún apoyo o no, que depende de la escuela especial o de una integración, ¿sí? Esto está demostrado que las personas que conviven en la diversidad hacemos que lo que no era tan frecuente antes no parezca raro ahora, que sea más funcional, que las personas sean más empáticas. Los niños en vínculo con cualquier persona con alguna dificultad no lo toman como algo raro, al contrario, y se generan estrategias y se generan vínculos empáticos y la persona funciona mejor en los contextos amigables. Entonces a veces hay mitos de que, bueno, un niño con autismo es peligroso porque es agresivo, mi hija que no tiene autismo va a aprender menos porque está con alguien que requiere. Bueno, eso no tiene que ser así, eso son creencias que obstaculizan y que son barreras visibles y a veces invisibles que lo único que generan es falta de este entorno amable que lo tenemos que hacer todos para las personas con alguna dificultad, porque no solamente la persona con autismo, la persona con alguna dificultad motriz, la persona con hipoacusia, la persona con dificultad visual, tiene derecho a estudiar donde las posibilidades sean mayores para su desarrollo de vida posterior. ¿Y qué hace una docente en este caso cuando se recibe, no sale preparado para esta situación y no puede contar con una MAI que los acompañe? Tiene que pedir ayuda y tiene que intentar. No tiene que poner las cosas abajo de la alfombra o decir, no, en esta escuela no sabemos, o no, acá no tratamos, o mejor está en otro lado. No, porque la prevalencia es 1,38, así que la persona tiene que tomar la responsabilidad, porque si uno piensa, un niño está 6 a 8 horas en la escuela, entonces el 50% de su vida pasa en el sistema educativo, así que ya no se puede hacer eso. Y lo importante de esto no es imponer, sino motivarlo a que las personas que están a cargo del sistema educativo cada vez informen y que se diseñen. Hay muchas pruebas en Estados Unidos, por ejemplo, de muchas escuelas que no tienen una formación médica exacta de cómo tiene que hacer, pero intentan a través de la observación estrategias y esas estrategias se sostienen y mantienen buenos resultados. Y esos son con entornos amigables.